4 días en los que las jornadas pues, son muy completas, un programa variado, no es un retiro, son jornadas, por lo tanto vamos a tener la oportunidad de tener actividades de distintos tipos y esto es algo pues, diferente y que apetecía a algunos hermanos pues, poder pues, salir en excursión, confraternizar, a la par pues, estudiar, escucharnos, estudiar con distintos hermanos, es decir, distintas presentaciones, distintos intereses de compartir y yo creo que el diálogo también es clave, ¿no? Que no solo sean presentaciones desde un lado de la mesa, aunque tenga que estar acá, sino que lo hagamos dinámico, que lo hagamos real, que vamos a hablar de ser real, donde la actitud sea de escucha receptiva, donde intentemos ver cómo resuena en nuestro interior las distintas palabras, conceptos, impresiones, experiencias que los distintos hermanos vamos a ir compartiendo. Y yo creo que va a ser enriquecedor porque va a ser variado en todos los sentidos, tanto en la forma como en el contenido. Y tratemos entre todos, ¿no?, de aprovechar la oportunidad y de poner también nuestro particular granito de arena en enriquecer el trabajo de grupo que se está haciendo, porque es un trabajo muy grupal lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, hay personas que no conozco en el grupo, otros que sí nos conocemos de mucho tiempo. Pienso que hay personas de mucho tiempo en la teosofía, quizás otros hermanos están comenzando. Pienso que hay un grupo variado también y que por lo tanto vamos a dar un bosquejo introductorio, que el tema lo propicia. María cita un libro que es La ciencia de la yoga de Pañi, que yo lo citaré. Y es interesante que hayamos coincidido, yo no sabía que se iba a traer el libro. Y bueno, pues va a haber frases y fragmentos que vamos a comentar ahora en esta charla y que, bueno, tenéis la oportunidad entonces de adquirir el libro, leer el libro, que tendremos tiempo también para la reflexión personal, para el estudio personal. María estaba diciendo que el libro de la ciencia de la yoga de Pañi, pues yo lo he citado casualmente en lo que hemos preparado, ¿eh? Bueno, cuando nosotros nos acercamos a la teosofía, a la sociedad teosófica o a cualquier camino de búsqueda espiritual, es que hay una inquietud interna que hace que salgamos afuera para encontrar claves que nos dirijan hacia nuestro propio interior. Y parece una paradoja. Es decir, salimos de casa, vamos al encuentro de hermanos, de personas, de literatura, de libros, de conocimiento que está manifestado, que está externo, que está representado, y sin embargo a través de ello lo que estamos es dirigiéndonos, en un principio quizás inconscientemente, o con una cierta vislumbre ya, a poder penetrar y a ir profundizando en lo que es nuestra propia naturaleza. Entonces es un camino en el que iremos desglosando, quitando capas, iremos descartando, podemos decir así, o dándonos cuenta de que ciertos aspectos de nuestra personalidad, de lo que somos ahora, pues tiene un sentido transitorio, tiene un sentido temporal, de que es algo con lo cual quizás creemos que somos, es decir, en un momento estamos identificados con ello, estamos identificados con nuestra personalidad, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras posesiones, con el sentido de lo que creemos que somos, con nuestras creencias, con nuestros conocimientos, experiencias. Y en este andar en el que empezamos a estudiar, a reflexionar, a meditar, empezamos un viaje en el darnos cuenta de que más allá de estos aspectos más externos o superficiales de nuestra persona, pues hay un nivel mucho más profundo que cuesta identificar, que cuesta en un primer momento incluso nombrar, y que en la medida en que vayamos accediendo
a nuestra naturaleza más profunda a través del estudio, la reflexión y la meditación, iremos colocando cada aspecto de nuestra estructura, aquellos aspectos más transitorios, que serían los aspectos teosóficamente hablando de la personalidad, de esa tríada inferior que constituye nuestro vehículo físico, que constituye nuestras emociones, que constituyen nuestros pensamientos en el aspecto nivel concreto. Todos ellos con un sentido muy importante que debemos valorar, que debemos respetar, que debemos cuidar, que debemos, diríamos, amaestrar y poder tener a un nivel de cuidado vibratorio y de limpieza en todos los niveles que permita que progresivamente otros aspectos más profundos, llámese superiores, según el código en el que se quiera representar imaginativamente estos aspectos espirituales profundos, se puedan reflejar aquí ahora. Entonces la clave está en ello, en cómo poder ir aquí ahora, aquí en esta vida encarnada, aquí en nuestra vida particular, cada uno con su propia historia, su propio momento personal en la vida concreta y según la vida particular de cada uno, poder ir reflejando, que se pueda ir reflejando eso que somos a un nivel profundo. Y esto va a ir dando un cambio progresivo en la persona, en el individuo, en la medida en el que podrá ir soltando, desapegando, reconociendo que eso que en un principio ha creído que es, pues no es en mayúscula, sino que tiene un sentido perecedero y transitorio y por lo tanto ya lo va viendo como lo que es, algo a lo cual si se mantiene apegado y creyendo que es, produciría un mayor dolor, un mayor sufrimiento en la vida en la que estamos ahora aquí encarnados. Por lo tanto, estos distintos autores, distintos maestros, distintas tradiciones lo han ido desde un principio pues, manifestando de manera muy clara. Yo traigo pues, notas de algún del maestro y vamos a hablar algunas citas de los Yoga Sutras también, de Taimi, de este libro del que se habla, en el cómo podremos ir trabajando en la vida en que vayamos estudiando y transformándonos y dando el lugar que corresponde a estos aspectos, vamos a decir, de nuestra personalidad para que los aspectos profundos que conectarían con lo que realmente refleja nuestro ser real se puedan manifestar, se puedan expresar, ¿por qué no?, aquí en nuestra vida. Es decir, esto de que se necesita tiempo, evolución, esto Krishnamurti lo dice muy claro, y esto es una trampa de la mente, es decir, no tenemos que calificar en cuánto tiempo se necesita para poder conectar con lo que somos ya aquí y ahora. ¿Por qué no es posible conectar y ser en un nivel profundo, real? Por lo tanto, este aspecto de esta ley que en teosofía nosotros estudiamos como la ley de evolución, vamos a darle un lugar que el que tiene, que es un proceso natural que fluye, que se manifiesta en todos los aspectos de la vida manifestada, en todos los seres de la existencia, en todos los reinos de la existencia, dígase así, pero que en los aspectos psicológicos vamos a tener mucho cuidado cuando vamos a utilizar esta ley, entre comillas, para detenernos, para usarlo como pretexto y para quedarnos identificados con el tiempo psicológico, con lo temporal, con lo que se necesita tiempo, poco a poco, mañana. Este aspecto de la trampa del ego psicológico, del yo personal, es importante que la veamos. Por lo tanto, esto desde un principio es importante verlo, ¿no? Cómo en la medida que nosotros entramos de lleno y con esa aspiración de ir más allá y de romper las barreras del ego personal, de este ego que ahora mismo me tiene atrapada en mis vehículos, en mis identificaciones psicológicas con lo que creo que soy, con lo que defiendo que soy, escucharla, observarla, atendamos. Y por lo tanto, desde un principio, en esta búsqueda sería una clave importante que tratemos de estar bastante desacondicionados, que no permitamos que estas tendencias y que este condicionamiento, también espiritual,
nos frene, nos limite, nos vaya haciendo caer en la trampa del pensamiento que va dando una cronología, que va dando un tiempo, que va dando un orden impuesto por el yo personal. Esto vamos a escucharlo y vamos más que todo a observarlo en nuestro propio proceso de búsqueda. Entonces, partiendo de esto, de esta intención de que el estudio lo hagamos de esta manera, todos los días que vamos a estar aquí, estemos de esta manera mente abierta, que quizás es algo que también se va a tocar por algún otro hermano, con esta mente que va a tratar de no proyectar lo conocido, la experiencia, lo particular, y vamos a hacer una escucha desde el silencio mental, para que esta escucha permita que estos otros elementos profundos de nuestro ser, ya sea psíquico o mentales abstractos, puedan irse reflejando aquí ahora en nuestra condición concreta. Hay un libro que la mayoría de los hermanos conocerán, que yo voy a citar, que para los que empezáis es muy inspirador. Los que tenéis la tendencia devocional, pues es una maravilla, que es a los pies del maestro. Entonces yo voy a citar solo cómo empieza este pequeño libro, que es de Krishnamurti, que fueron las instrucciones recibidas por él cuando era muy jovencito, por uno de los maestros, y que él transcribió. Y dice, empieza este pequeño libro diciendo: a los que llaman, a los que buscan despertar. Es decir, aquellos que nos sentimos llamados, esa llamada desde el interior, es ese libro a quien está dedicado. Y entonces empieza con estas 3 frases que dice: conducidme desde lo ilusorio a lo real. Conducidme de las tinieblas a la luz. Conducidme de la muerte a la inmortalidad. Estas 3 frases son para meditar y son para reconocerla cuando estamos trabajando, estudiando, aspirando y profundizando a conectar, a reconocer nuestra naturaleza más profunda, a tomar conciencia de ella, a verla reflejada aquí en nuestros vehículos, en nuestro momento presente. En esta obra, cuando se trata de 4 cualidades, que las voy a nombrar, que no las podremos desglosar todo concretamente, pero que podéis trabajar a un nivel individual y meditar en ello. Y estas 4 cualidades que se citan como claves, como importantes para entrar en el sendero, las vais a ver que quizás otros autores en otras obras van a estar también descritas, y que son el discernimiento, clave, importantísimo el discernimiento, la capacidad de ir reconociendo lo que es de lo que no es, lo ilusorio de lo real, lo transitorio de lo permanente. Discernimiento o viveka, como se dice también en sánscrito, para cuando lo escuchéis también. Carencia de deseos o vairagya, que estas dos cualidades, viveka y vairagya, o discernimiento y carencia de deseo, van juntas y se complementan. En la medida en que reconozco el apego que tengo a determinado objeto, persona, fenómeno, idea, etcétera, etcétera, puedo empezar un trabajo de observación y de ejercicio del desapego. Para ello, cada uno debe desarrollar su propia capacidad también intuitiva, que es parte del discernimiento, para ver cómo podrá irse desapegando. Pero el punto número 1 es darse cuenta, esa toma de conciencia. Y esa toma de conciencia es el punto de inicio del discernimiento. Voy reconociendo, lo voy viendo en los distintos aspectos de mi vida, cómo estoy apegado y cómo eso a lo que estoy apegado es algo transitorio, algo efímero, algo que no es real en mayúscula, algo que tiene un sentido temporal, algo que tiene un sentido utilitario quizás para un momento, pero que no es permanente. Y ya en este proceso de ir entendiendo la naturaleza particular de los distintos fenómenos, tanto físicos como
psicológicos, mentales o espirituales, voy creando relaciones nuevas hacia todos los objetos y fenómenos. Relaciones que progresivamente van siendo cada vez más libres, menos apegadas, porque voy creando ese espacio desde un principio ya de no vínculo de apego, sino que hay otro tipo de relación con los fenómenos, porque voy conociendo, voy dándome cuenta cuál es la naturaleza, cuál es el sentido que tiene tal fenómeno, tal objeto. Y esto lo digo porque nos va a servir con otro aspecto que vamos a tratar después. Es decir, aquí vamos ya desarrollando esas dos grandes cualidades. Krishnamurti las cita. Y esto va a repetirse en distintas obras, en distintas tradiciones. ¿Qué más dice Krishnamurti? Otras dos cualidades que él cita como importantísimas para la medida en que uno entra en el camino, en el sendero espiritual. La buena conducta. La buena conducta, y que ahora voy a tratar algunos puntos de esto también, es importante y está evidentemente en todas las tradiciones también. El comportamiento, nuestros actos. Actos que van a incluir no solo los actos físicos, sino que puede incluir también, que incluye también los aspectos de emociones, sentimientos y pensamientos. Son actos en otros planos también, y le vamos dando esa importancia que tiene también, porque eso es el ocultismo, esa es la vida que va siendo cada vez más real. Ya no voy solo reconociendo los aspectos físicos, sino que le voy dando ya el sentido que tiene a otros fenómenos en otros planos, como son las emociones, los pensamientos. Por lo tanto, la conducta la vamos a ir transformando en la medida que vamos discerniendo, en la medida en que vamos viendo la relación que tienen nuestros actos con nuestros estados emocionales, mentales, y la relación que tienen nuestros actos con las demás personas. Iremos dándonos cuenta progresivamente de que no estamos separados en esta existencia manifestada, que estamos participando de una única realidad, y de que en la medida en que produzco cualquier tipo de acto en cualquier plano, va a tener una repercusión también en otros planos, pero en otros seres también. Y entonces esto es muy importante, porque en la medida en que vamos ganando comprensión de las leyes profundas de la existencia, vamos ganando responsabilidad, vamos siendo cada vez más serios con nuestros actos, con nuestros propios estados emocionales, con nuestros pensamientos. Y esto es la verdadera conducta, una conducta que, como en el budismo se habla, la recta conducta, el budismo tan claramente lo habla, es esto, es esta conducta que va siendo cada vez más recta en el sentido de que es la única conducta posible cuando se ve claramente. En la medida en que voy despertando mi comprensión, mi visión va siendo clara, porque el discernimiento se ha ido desarrollando, se va despertando esa cualidad de la conciencia de discernir, voy viendo claramente qué es lo que corresponde hacer en cada momento. Y esto no precisa entonces de la intervención, del discurso, ni del debate de la mente que discute, de la mente que debate, de la mente que está dividida entre las opciones, como bien dice Krishnamurti, no choice, no opciones, no hay opciones. No hay opciones porque se ve lo que es. Ya no hay trampa de la mente. Ya está la mente en un estado en el que directamente capta, percibe la naturaleza real de la situación, del objeto, de la persona, de lo que fuere. Y por lo tanto, el acto es una consecuencia de esa comprensión. Es una acción única, correcta, recta, la única. Lo recto es el uno, esto, la única, lo que es. Otra de las cualidades de la que Krishnamurti recoge en el libro es el amor. El amor, que es la cualidad cristiana número uno por excelencia, y esta cualidad que está en todas las tradiciones porque es la fuente de nuestra naturaleza, porque somos destellos, porque somos eso, porque es nuestra naturaleza más profunda, la esencia del amor, y esa es la esencia de la unidad. Este es el verdadero sentido de la unidad. Todo lo que tienda a la unidad, religar viene de aquí, religión, unificar, unir, es amor. Lo que une es expresión del amor, lo que separa de lo contrario, del polo opuesto.
Por lo tanto, estos 4 aspectos son muy importantes cuando nosotros estamos entrando y estudiando y observándonos en nuestra vida y observando la vida externamente también, porque el estudiante hace eso, el estudiante medita, no se aprende libros de memoria, no repetimos como papagayos lo que dice tal maestro, lo que dice tal escritor, no nos aprendemos una charla de memoria, no, tratemos de vivir eso que estamos estudiando y vamos a reconocerlo en la vida, en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la vida colectiva, en la humanidad. Y este es el verdadero discernir, es el verdadero despertar a lo que es. Y estas cualidades, entonces, son, si realmente despertamos, desarrollamos estas 4 cualidades, diríamos qué diferencia de cómo podemos estar en un momento, quizás cuando entramos y empezamos a interesarnos por los temas espirituales y cuando lo tomamos en serio y empezamos a escuchar y a ser serios con nosotros mismos y transformarnos. Entonces, en esta misma obra, Krishnamurti, no lo trato todo, solo algunos aspectos de la obra, cuando habla de la buena conducta, habla de 6 reglas de conducta. Y las da en un orden. La primera, el dominio de la mente. De esto estamos hablando. El dominio de la mente. ¿Cuán importante es la mente? Y esto lo estudiamos mucho en teosofía. ¿Dónde se origina el acto? En el pensamiento. Construye. Hay una frase muy teosófica que no la podré repetir. Si alguien se la sabe que quiera que la repita. Que la idea es eso. Construye. Vamos a crear un pensamiento. ¿Qué vamos creando? Actos y un carácter. Por lo tanto, el dominio de la mente es el punto número 1 que en esta obra se toma. De aquí proceden kamamanas, estudiamos nosotros en teosofía. Según está nuestra mente, la vibración de nuestro plano mental, así van a estar nuestras emociones. Y si estamos funcionando en un nivel mente completa, en un nivel identificados con nuestros pensamientos egoicos, nuestros pensamientos conflictivos, nuestros pensamientos que enjuician, que critican, que separan, que nos rompen a nosotros interiormente, ¿qué va pasando? Van produciéndose estados emocionales de la misma vibración, y este es el Kamamana que estudiamos en teosofía. Son estados mentales y emocionales que hablan de una persona que está en conflicto consigo misma y en conflicto con otros también. Por lo tanto, el punto 1 de estas 6 reglas es el dominio de la mente. Y cómo, lo iremos viendo también en otros puntos después, cómo es posible, de dónde parte, que se pueda, aquí ponen dominar, pudiéramos decir transformar, pudiéramos decir cultivar. Todos estos verbos realmente reflejan el trabajo que tenemos que hacer con nuestra mente, con nuestro cuerpo mental. Es un trabajo desde la propia mente, porque la mente se va viendo a sí misma, pero ya va siendo una mirada donde el foco de conciencia, desde donde se observa, ya el foco no va a estar centrado en una mente fragmentada, en una mente concreta, en una mente egoica. Esta mente, este foco de conciencia que observa, va a estar, podríamos decir, instalado, está haciendo una mirada desde la mente abstracta, desde una mente que ya no corresponde a la tríada inferior, que ya no corresponde al ego personal. Sería una mirada, una observación desde la tríada superior, desde ese aspecto mental que está en nuestra constitución superior, en ese ego superior, dígase también. Por lo tanto, la mente hay que comprenderla con su característica dual. Puede estar funcionando en un nivel egoico, en un nivel
dividido en un nivel de conflicto, o puede estar pudiendo expresar, reflejar los aspectos superiores. Es una mente abstracta, es una mente que incluye, es una mente abierta, es una mente limpia que puede reflejar los aspectos superiores, los aspectos abstractos. Por lo tanto, cuando empezamos a poder observarnos y observar la realidad desde una condición mental, desde un estado mental que incluye y que está en quietud y que está en armonía, estaríamos hablando ya de esa mirada desde la mente superior o desde el ser superior. Por lo tanto, esa transformación va ocurriendo en la medida en que vamos tomando conciencia de cómo estamos funcionando, de en qué nivel estamos funcionando, y es evidente que no nos vamos a instalar constantemente en un nivel u otro. Habrá momentos en los que la tendencia, y esto se podrá hablar después también, volverá, y habrá un momento en el que estoy en el conflicto, en la dificultad, en la contradicción, en la división interna, y ahí veré, pero lo observaré y me daré cuenta, y ahí lo reconoceré, y es el momento del cambio ahí cuando lo veo, y en ese momento paro, reconozco, y detengo voluntariamente esa actividad mecánica, automática, esa tendencia que tengo de mi propio pensamiento. Paro, porque lo observo, pero ya eso que observa ya ha salido de ese nivel, porque lo ha visto, y ahí pasa algo, ahí ya se empieza a transformar algo. Y este es el trabajo del día a día, no es un trabajo teórico, es un trabajo vivencial, real, meditativo y de transformación. Es un proceso alquímico real, no de la sustancia, de la alquimia espiritual. Por lo tanto, la segunda regla, la primera, dominio de la mente, sería el dominio de la acción, y esto lo hemos comentado ya. En la medida en que se va transformando nuestro estado mental, en la medida en que estamos vibrando a un nivel mental, pues nuestras conductas, nuestro comportamiento va a expresar el estado de nuestra mente. Gracias, Roberto. Por lo tanto, estos dos puntos ya los hemos visto. El tercero, la tolerancia. Y aquí la tolerancia podría tener la traducción distintas maneras de decirlo, porque nosotros esto lo hemos hablado mucho en algunos retiros y hemos hablado de este término, ¿no? Que es una forma de traducir, porque vienen de distintas lenguas. Esto ha pasado entre varias lenguas y nos ha llegado en esta traducción del castellano como tolerancia. Pero podríamos decirlo de otra manera y entender bien lo que se quiere decir, ¿no? Cuando se tolera, ¿qué se quiere decir? Esto es importante que lo pensemos. Realmente, más que charla, a mí me gusta el debate, para que pensemos entre todos y lo hagamos más dinámico y nos pongamos activos y no nos durmamos, ¿no? Porque cuando yo tolero, cuando alguien tolera, ¿qué significa? Que te molesta, que lo soportas, que te molesta, que te hace daño aún todavía. Por lo tanto, esto quizás lo que se está queriendo decir es otra cosa. ¿Qué palabra realmente podría implicar que ya alguien o algo, etcétera, diferente o imperfecto o incompleto o con todas esas cualidades que te molestan y por algo molestan, que sería otro punto a tratar, pero ¿cómo podríamos decir que ya no afecta? ¿Qué cualidad diríamos que es? Comprensión. Cuando se trasciende algo, quiere decir que ya lo hemos trascendido. Hay un estado distinto, vamos a decirlo que sería la ecuanimidad. La ecuanimidad. Cuando ya esas situaciones de la vida que se puedan dar a nivel individual, a nivel colectivo, la propia naturaleza, lo que fuere, que nos dañan, que nos afectan o que no nos agrada, ¿cómo reaccionamos o cómo respondemos, dígase mejor la palabra responder, ante ellos? Cuando toleramos es que todavía eso está molestando. Sin embargo, cuando hay un estado de ecuanimidad, es que sencillamente lo observamos. Y detrás de la ecuanimidad hay otros estados, como la compasión, porque se está comprendiendo lo que está sucediendo, porque se está viendo el sentido de aquella situación difícil, dolorosa, conflictiva, etcétera, por la que se está atravesando. Por lo tanto, yo en estas traducciones no me gusta la tolerancia y siempre lo hemos hablado, que esto está queriendo decir otra cualidad espiritual mucho más profunda que la tolerancia.
La tolerancia está hablando a un nivel personalidad todavía. Y cuando estamos hablando de la ecuanimidad, estamos hablando, lo vamos a ver, como uno de los aspectos más profundos y reflejos de estados de conciencia más elevados, y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de un aspecto de algo que les contaré ahorita sobre el budismo, que lo explica también muy bien. Otro punto sería la alegría. Y esto no tiene discusión. La alegría es una cualidad excelente y que bien para el que la experimenta y bien para los demás. Cuando estás en un estado de ánimo y alegría, el bien hacia uno mismo y hacia los demás, eso está demostrado científicamente, y hay un maestro budista que lo dice muy sencillamente, muy bellamente, y que sus meditaciones, en sus estados meditativos, él siempre proponía cuando se empezara a practicar el mindfulness, que en la actitud meditativa, ya el practicante en su rostro reflejara un pequeño reflejo de una sonrisa. Lo propone. Es el Thich Nhat Hanh. ¿Okay? Este maestro budista, el Premio de la Paz, que es muy bien conocido aquí en Barcelona, que tiene mucho movimiento aquí en Barcelona, pues, y en todo el mundo, pero bueno, que aquí se conoce muy bien, pues él lo dice muy claro, muy sencillo, y en la sencillez y en la simplicidad llega, porque es la realidad, porque es nuestra naturaleza. La naturaleza profunda es la simplicidad, es la belleza, es eso. No es una confusión de la mente, es la naturaleza pura, real, bella, del espíritu, y en la alegría está ello. Por lo tanto, esta práctica de la alegría, que tanto se cultiva en las tradiciones budistas, es algo que a un nivel psicológico también se reconoce que es importante. Incluso nuevas prácticas en la terapia, que basados en las tradiciones budistas, pues han aparecido nuevas escuelas o técnicas de psicología positiva en las que se cultiva la alegría. Ya la compasión es algo que también se ha trabajado mucho, y hay muchas escuelas en el cultivo de la compasión para la terapia psicológica, pero también la alegría. La alegría es importante y es algo que una sonrisa es algo que viene natural, que es natural. Por lo tanto, este aspecto, esta cualidad, recordémosla. Aspiración única, maravilloso. Esta es una cualidad que se recoge en las tradiciones y en las escuelas, en la medida en que se va accediendo a niveles, diríamos, de introducción más profunda y más seria en cualquier escuela, se pide de esto, aspiración única. Y es algo que vamos a ver en las tradiciones también, en el yoga, queda muy claro, muy reflejado. ¿Qué es esa aspiración única? Es esa concentración en la aspiración hacia lo real, de conectar y de reconocer nuestra naturaleza última, real, nuestro ser real. Esto no quiere decir que dejemos de vivir ni de tener una vida normal, sino que, entre comillas, sino que nuestra vida sea con la conciencia suficiente para darnos cuenta del sentido que tienen todas las situaciones de nuestra vida particular, ya sea en la vida familiar, afectiva, laboral, compañeros, organizaciones, instituciones. Esto tiene un sentido, y esta aspiración única, profunda, hablaría de esa aspiración profunda que tiene el alma para reencontrarse consigo misma. Y esto es lo último, esto es la naturaleza real, esta es la aspiración última de todo ser humano. Y ser consciente de ello y reconectar, si lo olvidamos, si nos perdemos el camino de las complicaciones de nuestra vida manifestada, recordarla, siempre tenerla ahí de trasfondo, porque esta es la dirección, esto es lo que nos va a llevar a que nuestras decisiones, a que nuestros pasos en nuestra vida vayan encaminados hacia ello, y es la transformación profunda para poder ser a un nivel mayúscula. Y cada vez que conectemos con ello, le va a dar un sentido mucho más
un sentido diferente, un sentido que la inspiración y la dirección va a quedar muy clara. Va a ser posible que esto ayude a que el propio discernimiento se despierte y que podamos reconocer lo que es temporal, transitorio, lo que es lo que tiene un sentido mundano en el sentido de que va a tener una temporalidad, que va a tener un sentido concreto, pero que más allá no va a definir, no te va a transformar, ni te va a dar un sentido de plenitud ni de realización profunda última. Y esto es clave, este aspecto. Y finalmente, la confianza. La confianza que puede ser traducida de distintas maneras. Hay tradiciones que hablan como fe, la confianza, la certeza, y que va a estar muy asociada con otras cualidades. Estas cualidades no se pueden separar, van todas juntas, en la medida en que la aspiración se va haciendo fuerte, la confianza también se hace fuerte, porque te das cuenta de qué es lo verdadero, qué es lo real. El discernimiento se va reforzando, vas siendo cada vez más consciente, vas notando las cosas cada vez más cercanas a lo que son en su naturaleza última, y eso a su vez te va dando cada vez más confianza, y así todas las cualidades se van complementando unas a otras. Yo no tengo horas, ¿me dice? No, o un número o algo. La media. ¿Qué cosa media? 6:30. 6. 6:30. Pues ahora me gustaría tocar algunos puntos porque están muy en conexión con lo que estamos hablando, con la ciencia de la yoga de timing. Es una invitación para que podáis estudiar este libro y que va a servir de estímulo para que investiguemos. Estos son propuestas para que podamos, cada uno individualmente, el trabajo es individual, vamos a compartirlo a nivel del grupo, pero el trabajo individual, serio, profundo, de transformación y de meditación, cada uno lo tiene que hacer por sí mismo. En la ciencia de la yoga, Timing dice, yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Entonces el vidente, es decir, en la medida en que se practica el yoga y que la mente llega a este estado en el que se han aquietado estas modificaciones de la mente, pasa algo, y se dice aquí en esta obra, entonces el vidente queda establecido en su propia naturaleza esencial y fundamental. Ahorita hablábamos de transformación, dominio de la mente, ese trabajo para que el foco de conciencia de la mente inferior, de la turbulencia de la mente inferior, del conflicto de la mente inferior, de la polaridad de la mente inferior, podamos ir progresivamente, o de una vez, si queremos también, como dice Krishnamurti, aquí ahora ya es, por lo tanto, ¿cómo suceda? La mente, el foco de conciencia instalado en nuestra naturaleza real, con una mente abstracta que pueda reflejar nuestra naturaleza búdica. Ahí hay silencio de esa mente concreta. Ahí no hay parloteo mental. Ahí no hay conflicto de la mente. Ahí se refleja a través de la mente, como espejo, nuestra naturaleza profunda, aquello que es innombrable, pero que es y que da el sentido a nuestra existencia. Y entonces, por eso Timing, en este libro habla, es cuando el vidente, ya no el que discute, ya no el que discute, ya no el que piensa, el vidente, el que ha silenciado su mente, queda establecido en su propia naturaleza, esencial y fundamental. En la obra se describen los distintos estados de modificaciones de la mente, y las podemos pues nosotras reconocer, si quieren se las cito, para que sepan cuando está hablando, cuando se habla en la yoga, de las distintas modificaciones de la mente, de qué estaríamos hablando. Ellos hablan de cualquiera de los estados, ya sean dolorosos o no dolorosos.
incluye ¿qué? Habla de 5 clases, lo clasifican en 5 tipos. Nosotros podemos clasificarlo a lo mejor en más, porque las clasificaciones son también cuestiones de la mente concreta inferior. Todo lo que clasifica, divide y separa, pues yo sé en 5, en 8, en 3, ¿vale? Aquí se dividen en 5 y nos habla de ¿qué? Del conocimiento cierto. Este es el que tiene la base real, basado en una experiencia, en una vivencia, en un testimonio o inferencia de base real. El conocimiento falso es aquel en el que no se corresponde con el objeto real, con la realidad, sería una ilusión. En psiquiatría también podríamos hablar de un delirio, o una ilusión o un delirio. Si te lo crees completamente, de que es un delirio. Si te das cuenta de que lo piensas así, pero no es tan así, es una ilusión. La fantasía es esa imagen construida, evocada por el propio discurso, por las palabras, por las imágenes, pero que no es objetiva, que no tiene vida propia, que no es real, sino que la hemos construido. El sueño es ese estado, en el estado de sueño por el sueño, cuando tenemos distintas vivencias, discursos, imágenes, situaciones, todos hemos soñado, pues las situaciones del sueño. Y la memoria, que es cuando traemos a nuestra conciencia las imágenes, los recuerdos, los pensamientos de hechos sucedidos ya en el pasado. Todos estos aspectos pues hablarían de las distintas modificaciones de la mente. Por lo tanto, en el estado meditativo, ¿a qué se llega? A un estado en el que no se está produciendo ninguno de ellos, ninguno de estos 5, sino que estaríamos en un estado de quietud mental por introspección profunda o por absorción meditativa, podríamos hablarlo también. Hicimos un retiro sobre esto, sobre los yanas, que progresivamente el meditador, en la medida en que se va unificando con el objeto de meditación, van disminuyendo hasta que cesan todas estas modificaciones de la mente. Ocurre este estado de aquietamiento, de silencio mental, cuando se llega a la cuarta, o al estado más profundo de absorción meditativa. Y entonces, en la obra se sigue diciendo, toco algunos puntos para que después podáis profundizar. Que esto se logra, esta supresión o este detenerse de las modificaciones de la mente, ¿cómo se logra? Evidente. Esto es científico puro. ¿Cómo se logra? Una práctica persistente. Cuando empezamos algo, nos cuesta un montón. Nos cuesta mucho, pero es como un músculo la mente, esto lo hemos hablado mucho. Pero en la medida en que nos vamos entrenando, que vamos manteniendo una constancia en la práctica, pues esto se va reforzando y se va creando, va cultivando la cualidad de estar en un estado de quietud mental, y la mente se va absorbiendo en el objeto de meditación. Primero se concentra, esto lo hemos, mañana lo veremos cuando, no, mañana haremos práctica, en la medida en que meditamos, por eso lo digo en medio minuto. Cuando en la práctica meditativa, ¿qué es lo primero? Entrenar nuestra mente a que se pueda concentrar en un objeto, porque si es una mente que está muy distráctil, no podrá meditar. Pues lo primero que tiene que hacer el practicante es entrenar la mente para que se pueda concentrar en el objeto de meditación. Después, ¿qué pasa? Cuando ya puede estar el practicante concentrado, absorto en el objeto de meditación, es que podrá investigar y profundizar las cualidades de este objeto en el que medita, hasta que finalmente se da cuenta que el objeto y el mismo son la misma cosa. Esto suena bonito, pero es para practicar. Realmente es algo, dicho en medio minuto, pero es algo que lleva una vida o vidas de práctica para entrenar la mente, o no, o lo podemos hacer de una vez. Por lo tanto, no nos identifiquemos con cualquiera de estos dos posibles caminos, o el rapto o la realización en un instante, o la acumulación progresiva en vidas sucesivas. Y esto tendrá una explicación. Cuando ocurre un instante, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido una acumulación previa, pero como que quizás no se sabe qué hay detrás, pues no nos condicionemos. Cada uno completamente descondicionado, pero con la intensidad total, completo, y de esto va, de intensidad, de direccionalidad,
esa aspiración única de intensidad, y esto Krishnamurti se lo hablaba de la pasión, él lo nombraba como pasión. Esa pasión es eso, es ese sentido de que este es el sentido de la vida, de mi vida en concreto, y de la vida. Y eso va a dar esa capacidad de que se pueda concentrar el estudiante, el practicante, en su camino espiritual y que su mente no se distraiga con los distintos estímulos. Por lo tanto, esfuerzo, práctica persistente. Y sigue esta obra, cita, dice, este esfuerzo o práctica persistente, que ellos lo pronuncian como abhyasa, se asienta firmemente cuando se continúa por largo tiempo sin interrupción y con seria devoción. Esta aspiración única, esto es la devoción. Esta fe o confianza es devoción. Y dice, Vairagya, que esto ya lo hemos estudiado, lo dijimos, es el perfecto dominio consciente de los deseos, en quien ha dejado de codiciar objetos tanto vistos como no vistos, y que el más elevado de los vairayas o de los desapegos, que es la traducción, es aquel en que, por la percepción clara del espíritu, cesa hasta el más mínimo deseo por las gunas. Las gunas, traducimos lo que significaría, serían las cualidades de la materia, de la prakriti. Cuando veáis todos estos términos. Por lo tanto, ya ese deseo de los sentidos, dicho de otra manera, va a quedar en su sitio. Ya no se necesita de más experiencias de los sentidos. Y vamos a tocar un poquito esto de la experiencia de los sentidos también. Y es que esto nos conecta con este aspecto, con este punto que queríamos tratar sobre las experiencias de los sentidos. Que es la comprensión de las experiencias, de los distintos tipos de experiencias en la formación del yo psicológico y en la aparición del deseo. Esto lo hemos hablado en retiros, en charlas, pero es que es muy importante y por lo tanto lo volvemos a repetir, porque reconocerlo es muy importante para darnos cuenta de nuestras relaciones con los objetos, con los fenómenos, dígase mejor. Porque aquí está la clave para desmenuzar, para descubrir el apego y el sufrimiento. Y si lo vamos viendo, si lo vamos reconociendo, podemos progresivamente irnos liberando de ello, desapegando de ello y cada vez ser más libres. El aspecto en el que las distintas tradiciones, tanto la Vedanta como el budismo, es decir, las tradiciones orientales, hablan de los skandhas o 5 agregados. ¿Qué es esto? Esto es muy psicológico, realmente es psicología cognitiva. ¿De qué hablan? Ellos pues estudian cómo ocurre el proceso de la experiencia en el individuo. Cómo la experiencia de contacto con un objeto, diríamos que tiene como distintas etapas o fases, y cómo se va construyendo en nuestra psique y cómo va quedando reflejado en nuestra conciencia, y cómo ese reflejo en nuestra conciencia va a tener un papel súper importante en la estructuración de nuestro yo psicológico. Lo digo más detalladamente qué significa. Por ejemplo, un ejemplo. Yo siempre hablo de la experiencia del niño porque es como empieza la evolución del ser humano, filogenético o ontogenético. Por lo tanto, el modelo del niño nos sirve a nosotros como seres humanos en la medida en la que empezamos a evolucionar en el reino humano, que es cómo se despierta la mente. ¿Cómo se despierta la mente? ¿Así llegó despertada por gracia divina? ¿O es algo también que ha ido evolucionando? Es evidente que ha ido evolucionando, lo vemos
en la humanidad, ¿no? En los últimos años, además, cómo se va manifestando, ¿no? en las formas, ¿no? En el resultado del cambio. Pero ¿cómo aparece? ¿Cómo aparece el yo psicológico? ¿Y cuál es la relación con la mente? Pues es esta. Tiene que ver con la experiencia sensorial. Inicialmente, el niño, cuando nace, no tiene idea ni de sí mismo, ni del otro. Es un ser, como un pequeño, dígase así, animalito que no tiene autoconciencia inicialmente. Empieza a despertar. ¿Cómo empieza a despertar? ¿Cómo empieza a ganar conciencia? En la medida que va entrando en contacto con los órganos sensoriales. Póngase ejemplo, algo que al niño le guste mucho, la leche materna, ¿no? Se me ocurre hoy, el otro día dijimos azúcar, hoy leche materna. ¿Le gusta la leche materna? ¿Vale? Como a todo bebé de cualquier especie, ¿no? ¿Qué pasa? Que el bebé va a ir experimentando, teniendo la experiencia de lo que es la nutrición y el sabor, el olor y todas las cualidades de la leche materna, unido a el contacto con la madre, toda la parte afectiva. Por lo tanto, he escogido la experiencia más compleja de todo, porque no solo es física, es también emocional, es de contacto. ¿Qué va pasando? Que en la medida que el niño va repitiendo la primera vez que prueba la leche, se supone que le ha gustado. Yo no me acuerdo de qué me pasó a mí, pero lo normal es que los niños ninguno rechace la leche de la madre, sino que desde un momento el instinto está en buscar incluso el pecho o descubrirlo. La primera vez que lo descubre, le ha gustado. Seguro que le ha dado calor, le ha dado los nutrientes, ha estado en contacto con la madre, le ha dado calidez, ha sentido pues una plenitud en todos los sentidos aquí el bebé. Esto ha sido una experiencia de qué tipo, más que agradable, muy agradable, ¿no? Pues es algo que el bebé va a querer repetir, es algo que el bebé inconscientemente ha guardado, no es consciente de ello, pero ya ha quedado la experiencia agradable, placentera de la leche, ¿no? Pues la pedirá, la repetirá y no dejará dormir a la madre por la noche también pidiendo, ¿no? Evidente. ¿Esto qué va creando? Pues un apego del bebé a la leche. ¿Qué pasa cuando toca el destete? Duro, ¿no? ¿Qué ha pasado por ello? Supongo, es algo duro, ¿no? Pues le ponen una trampita, le ponen algo desagradable para que equilibre, le ponen la experiencia desagradable. Por ejemplo, dicen que a mí me pusieron una aspirina. Pues en vez de leche tienes el sabor de la aspirina, pues tienes la experiencia contraria, desagradable. Ahí entonces te condicionas de nuevo, ya no te gusta el pecho, porque en vez de sabor agradable va a tener un sabor amargo, ácido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va pasando? Que estas experiencias, así como el bebé, las va teniendo en las primeras etapas, y esta es la pequeñísima de la vida, después va teniendo otras posteriores. El bebé, cuando empieza a descubrir los sabores, la ropa, los colores, las distintas sensaciones, va teniendo experiencias de distintos tipos, todas sensoriales, y todas estas experiencias sensoriales las va a ir integrando y las va a ir reconociendo como agradables, como placenteras o como desagradables cuando toca el antibiótico, cuando toca el colegio o no, depende del colegio, dependerá mucho de lo que hagamos en el colegio. Puede ser agradable o desagradable, esto es importantísimo, lo del colegio, lo de la escuela, de que se rechace o que guste, esto es importantísimo en la educación, darnos cuenta de ello. Entonces, el niño va creando estas dos polaridades y va desarrollando esa actitud o esa cualidad de la mente de gustar, se apega, quiere repetir, quiere que no le quiten, teme perderlo, o lo contrario, rechazar, evitar, escapar. Esto es la mente está despertando en ello. Va creando que el niño progresivamente va creando apegos y rechazos. Y en la medida en que va creciendo, también la capacidad mental va llegando a tener experiencias de integración, donde ya pasa de lo sensorial a lo perceptual. Ya podrá nombrar leche, chocolate, etcétera, etcétera. Podrá nombrar, podrá llegar al concepto, podrá tener la experiencia sensorial, mental y de conciencia, donde dirá, me gusta y no me gusta. Y esto, que parece tan básico, tan elemental y que todos hemos visto en la vida, pero quizás no lo hemos analizado, es un patrón que vamos a ir repitiendo en nuestra vida.
pero lo vamos a repetir ya con todo y de manera automática. Vamos a ir creando vamos a tener esa tendencia de ir evaluando inconscientemente y condicionándonos en nuestra experiencia a todas las experiencias que tengamos. ¿Qué va a ir creando? Va a ir creando una estructura psicológica mental que es el yo psicológico. Esta que está aquí le gusta esto, 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 y no le gusta nada, rechaza, qué horror, esto, esto, esto. Y la vida se va a ir engranando en situaciones en las que va a ir queriendo conseguir determinadas cosas que cree que le van a producir placer, satisfacción, ya no solo físico, también emocional, también mental, también espiritual, porque se van a ir creando otros tipos de apegos según experiencias satisfactorias en distintos planos. Y así como el niño, estamos funcionando nosotros también en todos los planos. El darnos cuenta de ello es muy, muy importante, porque podremos producir el proceso a la inversa. A la inversa, cuando vamos reconociendo y discerniendo de que estamos apegados a tal persona, a tal objeto, a tal idea, a tal situación, e ir viendo qué es lo que ha producido ese apego a tal persona, a tal objeto, a tal experiencia, a tal fenómeno, viendo qué me ha producido, qué satisfacción me ha dado, qué ha llenado. Verlo, reconocerlo, hace que empezamos a tomar conciencia de ello y que empecemos a liberarnos. Cuando ya entremos en contacto con determinada situación, objeto o fenómeno al que estamos apegados, ya sea por atracción o por repulsión, el fenómeno es lo mismo, da igual que sea de atracción o de repulsión, el apego está. Hay un deseo de retener, de conseguir o de evitar o de rechazar. Por lo tanto, el darnos cuenta de ello, el reconocerlo, es un punto de inflexión en el que podré transformar la tendencia. Esto es puro discernimiento. ¿Y cuál es el desapego? Cuando lo voy viendo, voy haciendo que no voy a producir la repetición del patrón. Si quiero repetir, por ejemplo, me gusta fumar el tabaco y veo que tengo un apego enorme por el tabaco, veo la satisfacción que produce, llega el momento en el que dice, no, soy libre, no voy a permitir que esto me siga esclavizando. Habrá un ejercicio ahí de voluntad y de conciencia, de determinación, donde la persona hará ejercicio de la voluntad. Una cualidad importantísima que todos tenemos y que tenemos que utilizar en la vida si queremos cambiar cosas, si nos queremos transformar. Porque los vehículos se nos acostumbran y queremos repetir las mismas tendencias, los mismos patrones, y el cambio cuesta mucho. Pues, por lo tanto, el ejercicio de la voluntad aquí es muy, muy importante. Entonces, lo que es la psicología de los Skanda está hablando de esto, de las distintas fases en las que la experiencia con los fenómenos se va a ir desmenuzando y vamos viendo las distintas etapas en las que se va integrando la experiencia en la conciencia, en la psique, más bien dicho. Serían los aspectos forma, cuerpo, los sentimientos, sensaciones, las propias percepciones del objeto, incluso la memoria, hasta que llegue al estado mental y finalmente la conciencia. La conciencia sería el punto último en el que ya me doy cuenta de la experiencia sensorial que he tenido con determinado objeto. Esto es muy importante y hay una línea de meditación budista, una línea vipassana, que trabaja mucho en ello. Y es muy, muy importante porque va a la clave básica de las sensaciones. Baja a lo más básico que serían las sensaciones corporales y viendo la naturaleza y la tendencia y nuestra relación, la psique, cómo se relaciona con las propias sensaciones en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que esto hace que vayamos observando nuestros apegos, nuestras, ya sea en cualquiera de los dos extremos, ya sea atracción o repulsión, y cómo esta falta de libertad y de dependencia que tenemos en la vida, que es causa de sufrimiento debido al apego, puede
está basado, es resultado de una identificación, vamos a verlo así si lo vemos claro, es resultado de una identificación con determinadas experiencias o fenómenos a los que le damos un sentido, una validez, una importancia, por lo cual nos identificamos a ellos y le damos sentido en nuestro yo. Al empezar a ver que estamos identificándonos con algo que no es lo real, con algo que es un simple fenómeno que va cambiando y que no es permanente, no hay nada permanente, y sin embargo yo lo retengo en mi mente como algo permanente, ¿qué va sucediendo? Voy despertando, voy discerniendo, voy dándome cuenta que los apegos a los distintos fenómenos es un sinsentido y una trampa de la mente. Es algo montado y creado por el yo psicológico para darse vida a sí mismo. Por lo tanto, empiezo a soltar mi atadura a los distintos fenómenos, ya sean físicos, emocionales o mentales. ¿Qué vemos? Vemos que estos agregados, estos escándalos, estos fenómenos que están estructurados en 5 serían los niveles desde lo físico, sensaciones, percepciones, estados mentales y conciencia, que son los niveles de integración de toda experiencia. Es una misma cosa, son los fenómenos bien estudiados, que son cambiantes, son impermanentes. No los puedo coger por la mano con un objeto concreto, son experiencias sencillamente. Les doy cuerpo en mi mente, en mi psique, y me identifico con ellos, pero no son reales a un nivel último. Esto va haciendo que vayamos soltando y creando el verdadero discernimiento en todas nuestras experiencias en la vida, que pasa por todos los niveles físicos, emocionales, mentales y espirituales, repito. Esto es para meditar. Es importantísimo que este aspecto se pueda entender a un nivel intelectual, a un nivel de comprensión mental, pero después es importantísimo meditar en ello y verlo en el funcionamiento de nuestra vida diaria, en el día a día, en el momento a momento. Bueno, hay un punto que me gustaría, antes de terminar también, y es tocar esto. Cuando Taimi nos dice que nos explica la ciencia de la yoga que la mente se clarifica cultivando actitudes de amistad hacia los felices. Esto es una traducción. ¿Qué querría decir esto? Es la alegría, sentir el bien de los demás. Esto lo hemos estudiado nosotros según otras tradiciones budistas, pero veáis que está diciendo lo mismo. Amistad hacia los felices, es decir, la empatía a aquellos que transmiten lo positivo, la alegría de la vida. Compasión hacia los sufrientes. Desear, ¿qué es la compasión? Es la aspiración y el deseo de que cese el sufrimiento, de que se transforme, de que las raíces del sufrimiento puedan ser superadas, transformadas. Esa es la verdadera compasión. Las causas del sufrimiento puedan desaparecer, puedan ser superadas. La alegría ante la virtud y de indiferencia hacia el vicio. Esto nos lo habla en este libro de la ciencia de la yoga, y podéis ver, a mí me parece muy interesante ver la gran correspondencia, porque es la propia evolución del pensamiento de la Vedanta que ha hecho la tradición budista, y es cuando en la tradición budista tibetana se nos habla de los 4 inconmensurables. Los 4 inconmensurables, o también reconocidos como actitudes sublimes. ¿Veis que esto ya en el sánscrito se traduce como los brahmaviharas? ¿Qué son? ¿Qué significa brahmavihara en sánscrito? Moradas de Brahma, las moradas de Brahma. Es muy poético, las moradas de Brahma. Estoy hablando de estas 4 cualidades de la conciencia que tienen que ver con lo que Taimi habla en la ciencia de la yoga. Y se dice que se le llaman las moradas de Brahma porque los 4 reinos del plano de las formas etéreas de Brahma, que sería el reino de la forma, Brahma sería el reino de la forma, corresponden respectivamente
a las 4 actitudes inconmensurables y a los 4 niveles de estabilidad mental. Es decir, que hay una correspondencia entre estos planos y los niveles de estabilidad mental. En el primer reino de Brahma, los dioses Brahma tienen amor inconmensurable. Esta es la primera cualidad o actitud, amor inconmensurable. Aquellos en el segundo, compasión inconmensurable. En el tercero, gozo, alegría inconmensurable. Y en el cuarto, la ecuanimidad inconmensurable, como ahorita estábamos explicando. Y esto a su vez tiene una correspondencia con los niveles de absorción meditativa, en el amor, en la compasión inmensurable, etcétera, etcétera. Hay una correspondencia en los distintos niveles de absorción según la cualidad que se va despertando. Por lo tanto, me gustaría, como cierre, antes de cerrar, porque estamos en la hora, entender un poco todo lo que hemos querido tocar, los distintos puntos, tanto de la obra de Krishnamurti como de los Yoga Sutra, la ciencia de la yoga de Pañi, perdón. Y es que en las distintas tradiciones, y nosotros en la Sociedad Teosófica, nuestra invitación y el camino que invitamos, y que es individual de cada uno, y cada uno va a encontrar su propia vía, aquellas líneas que más le interesa de la investigación, del estudio y de la práctica, es esto, que se necesita una coherencia básica que es imprescindible entre la vida diaria, la conducta, el comportamiento, el estudio, la autoobservación, que solo a través de la autoobservación es posible la transformación, es solo posible a través de la autoobservación de mis procesos mentales y psicológicos llegar a una transformación y a un dominio de la mente y de la conducta, como se viene diciendo. Y que esto a su vez se va a reflejar en una vida ética y compasiva que se va a reflejar en el día a día. Esta es la verdadera actitud del teósofo, una vida ética, una vida compasiva, una vida llena de amor, y es lo que realmente se aspira en los grupos teosóficos, en los encuentros y en lo que vamos trabajando a un nivel individual como grupo, como personas, que unos con otros nos vamos transformando, es un camino. Por lo tanto, para terminar, me gustaría, con esta oración del budismo tibetano que toca estos aspectos que estábamos hablando de los 4 inconmensurables. Y si quieren, a ponernos una actitud más de atención y de conectar con esa aspiración, porque es una aspiración muy profunda, que es el inegoísmo por excelencia, que todos los seres posean la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que todos los seres permanezcan para siempre en el gozo, que todos los seres permanezcan en ecuanimidad, libres de la aversión y del apego.